Bien. La idea es la siguiente. Vamos a crear dos escenas, ¿sí? En una escena vamos a poner dos GameObjects cualquiera, en este caso que podría ser un cubo y una esfera, ¿sí? Y vamos a agregar un botón, ¿ok? Vamos a agregar un componente botón. Y lo que vamos a hacer es programar a ese botón para que cuando el usuario haga clic en él, vaya a la segunda escena, ¿sí? En donde va a haber otro GameObject. Entonces lo que queremos ver es cómo podemos hacer para pasar de una escena a la otra, ¿ok? O sea, lo primero que vamos a hacer es crear las escenas, guardarlas, almacenarlas, ¿sí? Como escena 1 o el nombre que quisiéramos, a la otra escena 2 o el nombre que ustedes quieran, y después hacer la navegación de una escena a la otra, por ejemplo, a través de un clic del botón, ¿sí? Entonces, manos a la obra. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un nuevo. Observen y chequen si cuando crean un nuevo proyecto tienen en Assets una carpeta de nombre escenas, ¿sí? Si no la tuvieran, la crean, ¿ok? Se paran en Assets, clic secundario, ¿sí? Create, Folder, y le ponen de nombre escenas, ¿sí? En este caso, como yo ya la tengo, la dejo. En esa carpeta escenas hay una escena llamada escena ejemplo, ¿sí? Que si hago doble clic es esta con la que estoy trabajando ahora, ¿ok? ¿Tienen la carpeta escenas? Sí, profe. Bien, Sí, sí. perfecto, perfecto. Bueno, en esta escena, ¿sí? Vamos a poner eco, vamos a poner dos GameObjects cualquiera. Yo, para mostrar algo más adelante. El primer GameObject que voy a poner, por ejemplo, va a ser, no sé, un cubo. ¿Sí? Vamos a poner un cubo, lo colocan en la escena, fíjense, bueno, ahí lo tengo adelante, y vamos a poner una esfera. Ahí está, vamos a separar, me voy a asegurar de que se vean los dos, perfecto, bien, esto lo tengo en la primera escena, genial, a esto lo podemos guardar, salvar como, en la carpeta escenas, y le vamos a poner esta escena, por ejemplo, no sé, nivel 1. Menú se podría llamar, no sé, escena 1, el nombre que ustedes quieran. Yo le puse nivel 1 en este caso. Guarda. Entonces, nuestra escena ahora se llama nivel 1. Esta escena de ejemplo la vamos a sacar. A ver si puedo. ¿Sí? No metí la pata con nada. Perfecto. Ahí tengo nivel 1. Fíjense que acá me figura que en mi escena nivel 1, que es la escena en donde en este momento estoy parado, tengo estos componentes, ¿no? En esta escena. Perfecto. Bueno, ahora vamos a agregar otra escena. En esta escena lo único que queríamos poner era dos GameObjects. En este caso un cubo y una esfera. Ya vamos a programar el botón y todo. Entonces vamos a agregar ahora una nueva escena. File, New Scene. Vamos a elegir acá una escena básica, ¿sí? Con cámara y luz. Esperen que me molesta acá la barrita. Acá está. No me piden más nada, no me pide nombre ni nada, le vamos a decir crear, acá abajo. Vuelvo para aquí. Acá estoy en la otra escena, ¿sí? Me voy a parar en modo escena. En esta otra escena vamos a poner, por ejemplo, una cápsula. Ahí está. Le pusimos tres objetos diferentes. Esta es la otra escena, que no tiene nombre, esta escena la vamos a grabar. File, salvar como, la vamos a guardar en la carpeta escenas, y esta se va a llamar nivel 2. Ahí está. Nivel 1, nivel 2. Escena 1, escena 2, el nombre que ustedes quieran. Basta que se acuerden qué nombre les pusieron. Todo perfecto. Fíjense que acá estoy en la escena nivel 2. Si hago doble clic en nivel 1, acá abajo, fíjense que estoy parado en la carpeta escenas. Acá arriba me trae la escena 1, ¿no? Hago doble clic en el archivo nivel 2, que es la segunda escena. Acá tengo
la cápsula. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora lo que queremos hacer es poner un botón en esta primera escena, ¿sí? Vamos a agregar un botón y lo vamos a programar para que cuando el usuario haga clic en este botón, navegue a la segunda escena. Entonces lo que vamos a hacer es, estando parados en esta escena, vamos a agregar, ¿sí? En Object, UI, ustedes tienen ahí, dentro de la carpeta UI, tienen botón. Hacemos un clic, fíjense en modo game, si se ve el botón, si yo acá lo alcanzo a ver, lo tengo acá abajo, si no ustedes lo pueden correr, ¿no? Para enfocarlo bien en la cámara. Este botón especial me pide si quiero importar algunos, dice importar cosas, dice TMP esenciales, deben ser herramientas para el texto, algún otro recurso adicional, importar. Ejemplos y extras, no. No, por ahora no, solamente lo necesario para poder ponerle un texto, por ejemplo, al botón. Fíjense que si me paro en modo game, bueno, acá tengo el botón, ven, con el texto button, dice, ¿no? Puedo poner una imagen. Acá estoy teniendo seleccionado el botón. Fíjense que tengo acá las propiedades del botón, ¿no? El botón tiene un texto. ¿Ves? Yo desplegué acá en botón, tiene un texto, y desde acá podré cambiarle el texto al botón. ¿Sí? Para que diga, por ejemplo, no sé, siguiente. Que dé a entender que si el usuario hace clic en este botón, pasa a la siguiente escena, o al otro nivel. ¿Ah? Entonces, seleccioné el botón, fíjense que el botón tenía para desplegar y aparecía el componente texto dentro del botón, y ahí lo único que hice es cambiarle el texto. Ok. Bueno, pero ahora lo que queremos hacer es ponerle un script a este botón. Yo voy a pausar hasta acá para que ustedes lleguen. ¿Qué quiero mostrar con esto? En primer lugar, quiero que ustedes vean que hay dos escenas diferentes, obviamente, ¿no? En una hay tres gain objects, un cubo, una esfera y un botón, y en la otra una cápsula, ¿ok? Lo primero que quiero mostrarles es cómo hacemos, teniendo las escenas guardadas, cómo hacemos para ponerle un listener al botón, una escucha al botón, para que cuando el usuario haga clic sobre él, navegue a la escena 2, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una. Y después, ¿cómo puedo hacer para que cuando navegue, algún objeto que tenga en la escena de donde estoy partiendo no sea destruido? ¿Sí? Con eso es lo que queremos trabajar. Por ahora, viajar de una escena a la otra. Entonces, estamos en la escena 1, en la escena donde tenemos el botón. Lo que queremos hacer es ponerle un script a este botón. Entonces, nosotros nos habíamos acostumbrado en Assets, tener una carpeta, ¿sí? De nombre scripts, ¿sí? Para tener más organizados nuestros scripts. Acá voy a crear un nuevo script, clic secundario, create, C# script, y le vamos a poner, este script va a ser para el botón, ¿no es cierto? Y el botón se llama siguiente, bueno, pongámosle el siguiente, qué sé yo. Siguiente. ¿Sí? Yo suelo poner el mismo nombre que el GainObject. Fíjense que tenemos acá el script, fíjense que dentro de Canvas tienen el botón suyo, ¿sí? Ahí está el botón de ustedes que tiene, en el texto tiene la palabra siguiente, ese es el botón. Bueno, tenemos el script. ¿Qué vamos a hacer en el script este? En este script la idea es programar la acción que se va a desencadenar cuando el usuario haga clic en este botón. ¿Ok? Por lo tanto, este script, lo que queremos que tenga, lo que vamos a hacer con este script primero es asignárselo al botón. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, o hago clic en el script y lo arrastro hasta el botón, esa es una, o parado en el botón, vengo de este lado
Y agrego componente y agrego el script, ¿no? Agrego como componente un script que ya tengo, que se llama siguiente, ¿sí? Fíjense que si me paro en el botón, tengo que tener esto. Así, el script. ¿Ok? Esa es una. Bien. Ahora, ya sabe el botón que ese es su script. Entonces, lo que voy a hacer es, abro el script, y a la función que se va a encargar de manejar el evento de clic, la voy a escribir en un método aparte. Vieron que los scripts tienen por defecto dos métodos para que yo sobreescriba. El start y el update, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer yo ahora es poner un método aparte. Esto los voy a dejar, si quieren los borran. Entonces acá voy a poner el nombre de la función que quiero que se ejecute cuando el usuario haga clic en el botón. Entonces, esta función no va a devolver nada. Le vamos a poner un verbo, pasar a otro nivel. O pasar al siguiente nivel, o el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Nivel. Ahí está. Bien. Ahora acá, el tema es el siguiente. ¿Cómo hago para hacer que este script permita el paso al otro nivel? ¿Cómo llamo a la otra escena, digamos? ¿Cómo llamo a la otra escena? Para llamar a la otra escena, vamos a importar una librería, ¿sí? Vamos a ir a using, también de Unity Engine, punto, y dentro de Unity Engine vamos a usar lo que es Scene Management, ¿sí? Vamos a usar ese namespace dentro de Unity Engine, Scene Management. Importamos. Bueno, entonces ahora, al importar esta librería, lo que vamos a poder hacer es usar la clase Scene Manager. Fíjense que lo estoy haciendo dentro del método que he creado. A ver si puedo ampliar. Ahí agrandé la letra. Esta es la librería que importé. ¿Sí? Esta es la librería que se importó. Se las paso por el chat. Y acá, este es el método que estamos creando. Y lo que vamos a hacer acá es, de esta clase, vamos a llamar al método loadScene. ¿Sí? Este método load, si ustedes se fijan, espera un string con el nombre de la escena que quieren cargar. ¿Sí? Entonces, loadScene, y acá puedo poner entre comillas, y bueno, el nombre de la otra escena. Si ustedes se fijan en Unity, ¿sí? En Unity, en escenas, tienen nivel 1 y nivel 2. ¿Sí? Entonces la idea es que cuando el usuario haga clic en este botón siguiente, llame a la escena que se llama nivel 2, con N mayúscula. Bueno, entonces ahí, entre comillas, nivel 2. ¿Sí? Y guardo. Pero todavía esto no funciona, ya vamos a ver. Creamos el script, ¿sí? En donde en un método nuestro, llamado pasar a otro nivel, llamamos la segunda escena. ¿Mm? Tenemos hasta ahí. Nunca actualicé, ¿eh? Me sugiere que actualice, qué sé yo, nunca actualicé. Por eso preguntaba, Martín. Ah, preguntó Gabriel qué versión de Visual tenía y yo le respondí que usted tiene la de Ah, bien, 2019. bien, alcancé a ver justo lo último. Claro, sí, la 2019, para Profe, que a mí salga me bien. sigue pasando exactamente lo mismo que la otra vez. ¿Qué te pasa? Siempre que coloco un script a un objeto se me crashea lo que es Unity. No sé Bueno, si... lo que podés hacer, porque usás el Visual Studio 2019. No, 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 estoy usando Ah, el Visual A Code, ver, el el VS. Microsoft Visual Studio. Por eso, Visual Studio. Hmm. Y el Visual, ¿por qué no usás? A ver, aunque no te sugiera, aunque no te autocomplete, qué sé yo,
usá el Visual Code, A ver. que es más liviano. ¿Sí? Por lo menos. Sí, pero ¿cómo hago para que directamente me lo abra con el Visual Mirá, Studio? los chicos, ¿te acuerdas que habían puesto la clase pasada que vos podías ir por, era file? Por ejemplo, me dice que el script me tira un error acá ahora. Error CS0103. El nombre Scene Manager no existe en el contexto actual. Bueno, porque te olvidaste de importar la librería que te dije. Oh, fuck. Acá, ¿ves? Fíjate que yo importé de Unity Engine esta, Management. Necesitas importar, yo te lo pasé por el chat también. Importar esa librería para que puedas usar esta clase. ¿Y cómo me dijo utilizar, cómo hago para linkear lo que es el Visual Studio Code con el coso? Ahí, mira, cuando vas en Edit era Preference, Sí. Externals Tools, y acá External Script Editor, y acá elegís, en lugar de Visual Studio, tenés que tener instalado el Visual Studio Code. Sí. Uy, Y perdón. le tildás todas las opciones. Le tildo todas. Exactamente. Salud. Es más liviano este editor. Es más, Sí. después podés importarle, tiene plugins para los snipes de C Sharp. Sí, tengo descargado una banda de cosas. O sea, lo había creo que configurado con... hace una banda con el... No, ahora no está conectado. Está bien. Tadeo, con Tadeo. Que él también usaba Codo, creo. Bien. Bien. Bueno, ahora todavía no funciona esto, ¿eh? Esperen que todavía no tiene el botón, tiene el botón el script, pero no sabe que tiene que ejecutar el botón, la función esa que tiene el script. A ver. Ustedes. Estaba grabando. Bien, fíjense que el botón tiene. El script tiene este método, pasar a otro nivel, ¿no? Al script, al botón le asignamos este script, pero en ningún momento le dijimos que este es el método que quiero que se ejecute, esta es la acción que queremos que se ejecute cuando el usuario haga clic sobre él. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la escena, teniendo seleccionado el botón, fíjense acá a la derecha, ¿sí? Teniendo seleccionado el botón, esperen que este no es mi botón, acá está. Teniendo seleccionado el botón, lo que van a hacer es, fíjense acá que tienen la propiedad onClick. ¿Lo ven? Seleccioné a la izquierda en el panel, en el árbol, ¿sí? Del inspector, digamos, de componentes, el componente botón, y a la derecha, en el inspector, a la izquierda en el árbol, a la derecha en el inspector, en la propiedad onClick, ¿sí? Hago un clic en el más y digo que en tiempo de ejecución, solamente en tiempo de ejecución, quiero que, ¿y qué tengo que poner acá? Y acá lo que tengo que poner es el botón, ¿sí? Arrastro el componente botón acá a esta propiedad. Entonces digo que solamente en tiempo de ejecución de este botón, ¿sí? De este botón, acá para que quede la referencia al botón, arrastré el componente botón acá, al on click, y me dice, ¿qué función es la que quiero que se ejecute? Cuando alguien haga clic en ese botón en tiempo de ejecución, y quiero que se ejecute del script siguiente, ¿sí? Del script siguiente, el método le habíamos llamado pasar a otro nivel, ¿se acuerdan?
Sí. Pasar a otro nivel. Es medio rebuscado acá el asunto para poner el evento de clic. Entonces teníamos el botón al que le habíamos asignado el script. Luego lo que hicimos es, parado en el botón, fuimos a la propiedad onClick, le dijimos que en tiempo de ejecución solamente de este botón, asignamos el botón acá a la propiedad, de este botón, y al asignar a la propiedad onClick el botón, nos muestra el script que tiene asignado, que ya le habíamos asignado nosotros, que se llamaba siguiente, que es este script, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están parados en el botón y van acá al onClick, habiendo arrastrado el botón, este siguiente que aparece acá es este script, ¿sí? El que está acá abajo, ¿no? Y de ese script vamos a elegir nosotros el método que creamos, que es el que tiene ese Scene Manager Load Scene, que es el que pasa a la otra escena, que se llamaba pasar a otro nivel, ¿no? Bien. Pero, ¿qué pasa si ahora yo ejecuto esto? Si ejecuto, y si intento ejecutar, y hago clic en el botón, fíjense que cuando intenta ejecutar el método loadScene, me dice lo siguiente, que la escena nivel 2 no puede ser llamada, no sé si alcanzan a ver abajo, ¿sí? Porque no ha sido agregada al build setting, ¿sí? De tu asset bundle, ¿sí? Y, eso no ha sido, y por eso no ha sido llamada. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que de alguna manera, cuando mi proyecto tiene más de una escena, indicar cuáles son las escenas que forman parte de mi proyecto. ¿Cómo hago eso para armar ese build setting o para armar ese asset bundle, esa colección de recursos que voy a usar? De la siguiente manera. Voy a terminar de grabar acá, File, Save, voy a decir que grabe la escena 1, que faltaba grabar, vieron que tenía un asterisquito acá arriba. Cuando ustedes tienen algo en la escena que no han, o sea, cuando están parados en una escena en la que no han grabado algo, o falta guardar algún cambio, les pone un asterisco, ¿no? Entonces, bueno, File Save, ahí quedó guardada. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a ir a, espere que se me corre acá, File, ¿sí? Para crear ese Build Setting, voy a ir a File, Build Setting, y acá le voy a decir cuáles son las escenas que forman parte de mi proyecto, ¿no? Acá voy a marcar cuáles son las escenas. Voy a ir a agregar escenas abiertas. Fíjense que acá me agregó la escena 1, ¿sí? Voy a ir a escenas, abro la escena 2 y parado en la escena 2, le digo ahora acá, vieron que sin cerrar esto, puedo hacerlo, agregar escenas y ahí tengo las dos escenas agregadas, ¿ok? Y acá le puedo decir build. Me va a indicar, me va a preguntar en qué carpeta lo quiero guardar a esto. Yo lo voy a poner en el escritorio, ¿sí? Para mostrarles algo. Seleccionar, empieza a construir mi proyecto. Por defecto, yo no mostré las demás escenas, ¿no? Lo que está haciendo es armando mi proyecto, compactando todos los elementos que forman parte de mi proyecto para que lo puedas desplegar en Windows, ¿sí? Por lo tanto, lo que él hizo con esto fue crear un archivito ejecutable, ¿sí? Con esto fue crear un archivito ejecutable. Fíjense, este que se llama escenas.exe. Entonces basta con que haga doble clic acá y puedo desplegar, acá estoy jugando, ¿sí? Acá está mi juego, ¿sí? Si hago clic en siguiente, fíjense que pasa a la otra escena, ¿eh? O sea, lo puedo ejecutar directamente desde ahí, desde el punto exe, o puedo, ¿sí? O puedo ejecutarlo desde acá, desde Unity. ¿Okay? Esto ya lo puedo cerrar. Me voy a la escena 1, acá ejecuto, y fíjense, bueno, ahí está el modo game. Cuando hago clic en siguiente, pasa a la otra escena. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta de algo? Que cuando pasa de una escena a la otra, cuando pasa, vuelvo otra vez a la escena 1, ejecuto,
Fíjense que cuando pasa a la escena siguiente, por ejemplo, los dos objetos que estaban, o mejor dicho, los tres objetos que estaban en la escena 1 se destruyen. ¿Sí? Desaparecieron todos. La esfera, el cubo y el botón. Puede suceder que ustedes digan, bueno, pero yo quiero que, por ejemplo, la esfera no desaparezca cuando pase a la otra escena, no se destruya ese objeto. O sea, puede suceder que ustedes quieran, al pasar de una escena a la otra, que ciertos objetos no sean destruidos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle a nuestra esfera, ¿sí? A nuestra esfera, le vamos a poner como un tag, ¿sí? Vamos a agregar un tag. Voy a poner, qué sé yo, esfera, pelota, qué sé yo le pongo pelota, ya estamos acostumbrados a poner ese nombre. Pelota, selecciono la esfera, le agrego el tag, pelota, ¿ok? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir al script, ¿sí? Al script que tiene el botón, que lo abrí. Ahí está. Espero que cargue. ¿Para qué abrí el script del botón? Bueno, porque lo que quiero lograr acá es lo siguiente. Quiero decirle que de esta escena, ¿sí? De esta escena, voy a salvar, es decir, no quiero que destruya a este GainObject, al de la esfera, que es el que tiene el tag pelota. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer acá, desde este script, para referenciar a la pelota a través de su tag? ¿Mm? ¿Se entiende? Yo quiero acá, en una variable atributo de tipo GainObject, voy a poner esfera. Bueno, yo quiero acá asignar a esfera el GainObject ese que tiene, que es la pelota, que es la esfera. ¿Cómo haría? Yo quiero referenciar acá en la variable esfera este GainObject. ¿Sí? Y lo puedo hacer a través del tag, ya que tiene un tag. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo le podía decir que a esfera y buscar ese GainObject y asignárselo a la variable esfera? ¿Cómo lo hacía? Exactamente. El método que tengo que usar es algo así, find GainObject with tag, ¿sí? Pero fíjense que si yo pongo acá find, no tengo el GainObject, tengo un findObject, ¿sí? Yo en este caso, el método este es un método estático de GainObject, por eso es que tengo que poner GainObject, ¿sí? En mayúscula porque es la clase, punto, y acá tengo el método. Find GainObject, y el que uso es el singular, no el objects plural, porque ese me va a traer un arreglo de objetos. Le digo find GainObject with tag, como tengo un solo GainObject con ese tag, que es pelota, me va a traer uno solo. ¿Sí? Entonces, después de que se ejecute el start de este script que tiene el botón, esfera va a apuntar a ese GainObject que tiene este tag, ¿no? Que es la esfera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo puedo hacer acá si quiero, en el mismo start, ¿sí? O lo puedo hacer acá dentro del método pasar a otro nivel, ¿sí? Yo le puedo decir, antes de que pase a otro nivel, invocar, ¿sí? De monobehavior, ¿sí? El método don't destroy on load, ¿sí? Puedo ejecutar este método y decirle cuál es el objeto, ¿sí? O objetos, porque le puedo pasar también si quiero un arreglo de objetos, cuál es el objeto u objetos que no quiero que se destruyan cuando pase a la otra escena. Bueno, en este caso le voy a decir, mira, el que no quiero que se destruya es el objeto esfera. ¿Sí?
Entonces acá le pongo esfera. ¿Ok? Esfera. Fíjense que si guardo los cambios, voy a Unity, estoy acá, no, perdón, acá, y ejecuto. Fíjense acá en el explorador que tienen a la izquierda, cuando pulsamos el botón siguiente, ¡tuc! Fíjense que pasa a la escena 2, ¿sí? Pasa a la escena 2, pero el que no se destruye es, el objeto que no se destruye es este, el de la esfera. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las que ustedes quieren que cuando pasen de una escena a la otra, quieren que ciertos objetos no sean destruidos. ¿Sí? Entonces, bueno, una forma de lograrlo es con ese método. Pasándole al método don't destroy unload la referencia del objeto que no quieren que sea destruido. ¿Sí? Nico. Sí, pero bueno, que me perdí un poco fue en el tema de crear el... ¿Cómo era? A ver. El script del botón. El, el build settings. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reproducir un audio, en este caso yo les mandé ahí por la tarea un audio, ustedes eligen cualquiera. Lo que puedo hacer es, ese archivo de audio que ustedes tengan para reproducir, lo vamos a poner en nuestra carpeta de recursos, nuestra carpeta assets. Ahí lo arrastré. ¿Está compartiendo pantalla, profe? De audio. Esperen. Bien, entonces, como queremos poner un componente que se encargue de reproducir audio, lo que voy a hacer es, lo que hicimos fue poner en la carpeta assets el archivito de audio. Lo arrastramos directamente y lo que van a ver es algo como esto. ¿Ok? Vamos a aprovechar este proyecto en el que tenemos dos escenas. ¿Sí? Entonces, en la escena 1, así como tienen la esfera y el cubo, vamos a agregar este componente de audio. Para agregar el componente de audio que va a reproducir este audio que tienen en la carpeta Assets, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a GainObject, Audio, y vamos a elegir esta opción, Audio Source. Pum. Una vez que eligieron ese componente, ¿ok? Ahí tienen el componente Audio Source. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a decir cuál es el archivo de audio que queremos reproducir. En este caso, el archivo de audio que queremos reproducir, fíjense que acá tengo seleccionado el componente, el GainObject. Acá a la derecha tengo las propiedades, ¿sí? Entre las propiedades tengo Transform, Audio Source. Lo que voy a hacer es, directamente a este audio lo arrastro a AudioClick, ¿sí? Entonces, de esta forma, le dije a este componente que el archivo de audio que quiero que reproduzca es este, ¿sí? Música. Tienen otras propiedades que ustedes podrían setear. Fíjense que si nosotros ejecutamos esto, directamente empieza la ejecución del audio cuando ustedes están en la escena 1. ¿Sí? Si hacemos clic en siguiente, pasa a la escena 2, en donde el objeto que no es destruido es la esfera y el audio se destruye también junto con el cubo. ¿Ok? En que voy a hacer así. Entonces, cuando ejecutan, la primera escena, se escucha ahí, ¿no? El audio. Mientras está en la escena, el audio sigue vivo. Siguiente, fíjense. Pasan a la escena 2, el audio se destruye, como cualquier otro GainObject, menos la esfera, ¿sí? Que fue el que ustedes pidieron no destruir, ¿no?
Ahí está. Si no quisieran que se destruya el audio, ¿sí? Yo puedo ponerle ese script al mismo audio, ¿no? Vieron que recién, para que no se destruyera la esfera, le pusieron, pusieron eso en el script del botón siguiente, ¿no? En el script del botón hicieron referencia desde el script del botón a la pelota, ¿no? Y a la esfera que tiene el tag pelota, y le dijeron en el método, antes de pasar al otro nivel, dijeron que no destruyas ese objeto, ¿sí? Esfera. Yo podría hacer lo mismo con este objeto reproductor musical, ¿no? Podría hacer exactamente lo mismo, ponerle a este audio source un tag, ¿ok? Y desde el mismo script del botón siguiente referenciarlo y decirle que tampoco a este lo destruya. O puedo crear otro script, asociarlo al audio, ¿sí? Bien. Estaba asociarlo al audio y decirle que es a este mismo el que no quiero destruir, ¿sí? O sea, puedo poner, en lugar desde otro script, referenciar al audio, desde el mismo script del audio, referenciarlo a él mismo, ¿no? Entonces yo puedo crear un nuevo script, create, sellar script, este le vamos a poner, por ejemplo, control musical. A este script, control musical, se lo asigno al audio, a este componente, a este GainObject audio source. Fíjense que cuando me paro acá ya tengo asignado el script, ¿ok? Bien, entonces, de acá en más, este script está asociado a audio source. Lo que voy a hacer es, abro el script, ¿sí? Este script se llama control musical. Este script se llama control musical, y lo que quiero aplicar acá es el patrón singleton. El patrón singleton lo que propone es que exista una sola instancia de un determinado objeto, ¿sí? Durante la vida de la aplicación, mientras la aplicación está en vida, ¿no? Entonces, lo que propone este patrón es lo siguiente, que para hacer eso, yo tenga una referencia estática de este mismo objeto. Es decir, yo tenga acá como público, static, una variable de tipo control musical, una variable de este mismo tipo, del mismo script, ¿sí? El nombre que quieran, yo le voy a poner que sea instancia, es una variable atributo, vamos a poner instancia, en minúscula, perfecto. Bueno, y vamos a crearnos un método. Este método, como va a ser usado desde acá adentro, le vamos a poner privado, y se llama control instancia. Control de la instancia, es el que se va a encargar de chequear de si existe ya una instancia de este script, ¿sí? Viva. Entonces acá yo voy a decir, si mi variable instancia es nula, si mi variable instancia es nulo, está en null, entonces voy a crear un objeto, ¿sí? Si es nula, le voy a decir que esa variable instancia es igual a esta referencia. Cuando se ejecute por primera vez el script, esta variable vale null, porque es como que yo hubiese puesto acá igual a null, ¿sí? Vale null. Entonces, cuando se ejecute por primera vez este script, yo voy a hacer que se llame este método, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, como va a estar en nulo, instancia, decirle, bueno, la instancia va a apuntar a este script, a este objeto, ¿sí? Y le voy a decir que este objeto es el que no quiero que se destruya. Es decir, don't destroy on load, no quiero que se llame cuando se llame otra escena, no quiero que se destruya cuando se llame otra escena a este objeto, ¿sí?
Fíjense que acá yo estoy usando el don't destroy, lo estoy usando no desde otro script, ¿sí? Como pasó recién, desde el script de la pelota, del script del botón, yo referenciaba a la esfera, ¿sí? Acá en este caso, desde el mismo script que está asociado al source de audio, desde ese mismo script, estoy diciendo que no destruya a este mismo objeto. Por eso la referencia acá es this. ¿Mm? Porque es al mismo objeto, a este mismo, el que no quiero destruir. Ahora, si la instancia es nula, la crea. ¿Sí? Le dice, bueno, mira, instancia vale esta referencia. ¿Sí? ¿Y por qué me permite eso? Porque instancia es una variable de tipo control musical. Y this hace referencia a un objeto de este tipo, control musical. ¿Ok? Ahora, si no está nula, ¿sí? Si no está nula, y digo, si esta referencia no es igual a lo que está guardado en la variable instancia, o dicho de otra manera, si lo que está guardado en la variable instancia no es de este tipo, no es del tipo control musical, ¿sí? Podría llegar a suceder, destruirlo. ¿Se acuerdan que para destruir un objeto, el método que usábamos es destroy, ¿no? ¿Qué quiero que destruyas? Este GainObject. Ahí está. Entonces, esto está asociado a control musical. Acá lo que me está faltando es que se llame este método desde algún lado. Lo puedo llamar, por ejemplo, desde el awake. Antes, yo necesito que esto se ejecute antes de que esto aparezca en escena. ¿Sí? Antes de que este script esté en escena, necesito esto. ¿Sí? Avisar que no se va a destruir. Entonces acá vamos a tener nuestro método awake. Wake, y acá le voy a decir que llamo a control de instancia, el método control de instancia. Entonces, nuestro script control musical va a ser esto. Esto debería hacer que cuando estemos en escena y ejecutemos, fíjense que en escena tengo la cámara, la luz, el cubo, la esfera, el botón, ¿sí? Y tengo este componente, audio source, ¿sí? Lo que quiero que suceda es que cuando pasemos a la otra escena, no se destruya ni la esfera ni este componente de audio, ¿sí? Entonces, ejecutamos. Ahí está el componente de audio funcionando. Pasamos. Fíjense que el componente de audio no se destruye, sigue reproduciendo el audio la siguiente escena y tampoco se destruyó la esfera. ¿Sí? Los dos elementos que vienen de la escena anterior son estos dos. O sea que lo que quería mostrar es que, por ejemplo, si ustedes quisieran que cierto audio que ustedes ponen en el juego, pretenden que se ejecute y viva ese audio escena por escena, o sea, por más que ustedes pasen de una escena a la otra, se siga reproduciendo, bueno, una forma de hacerlo es asociarle un script al audio, ¿sí? Con esta estructura. Entonces, en donde le pueden decir, bueno, que la instancia de este script no se destruya cuando pasen de una escena a la otra. ¿Sí? Ustedes pueden llamar al método don't destroy las veces que quieran. Ustedes pueden, desde cualquier script, pueden llamar las veces que quieran a ese método para indicar cuál o cuáles son los objetos que no quieren que se destruyan cuando pasen de una escena a la otra. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ese método fue usado, el don't destroy fue usado desde el script del botón para decir que no destruya la esfera,
Y ese método también fue utilizado desde el script del audio, ¿sí? Este script que le pusimos control musical, para decir que este script sea el que no se destruya, ¿sí? En este caso no se va a destruir el script, ¿ok? Ahí estamos. Se van a ir activando, ¿sí? 3 entregas. Esto lo que estoy mostrando acá es del año pasado, ¿no? Ustedes van a ver en clases una unidad que se va a llamar proyecto final y la vamos a hacer parcializada la entrega, ¿sí? En 3 entregas. Primera entrega del proyecto final, en una segunda entrega y en una tercera entrega, con fechas, ¿sí? Con fechas distintas entre una y otra, ¿no? La última fecha va a ser seguramente antes del 16 de noviembre, seguramente, que es cuando termina el cuatrimestre. ¿Qué es lo que tienen que entregar? ¿Qué es lo que tienen que enviar en la primera entrega? Dice, en la primera entrega es momento de usar la creatividad y lo aprendido en la materia. Por eso la propuesta es desarrollar e implementar un videojuego. ¿Se acuerdan que lo habíamos charleado? Como trabajo final, ustedes tenían que crear un juego que por lo menos conste de, y acá va a haber más escenas, ¿sí? El año pasado fue 3, seguramente este año van a ser 4 o 5 escenas. Bueno, un videojuego que conste por lo menos de X cantidad de escenas, que tenga sonidos, eventos, trigger, entre otros. En esta primera entrega deberá presentar un PowerPoint explicando la historia con los prototipos de las vistas utilizados en cada escena, ¿sí? O sea, en esta primera entrega lo único que van a enviar ustedes es, bueno, que me cuenten la historia del juego, ¿ok? Y los prototipos de las vistas. Solamente eso. En una segunda entrega, ya iría. En esta segunda entrega deberás presentar un video mostrando en funcionamiento la primera escena de tu videojuego, ¿sí? Acá podría llegar a pedir la primera y segunda escena ya funcionando. La primera podría ser un menú, ¿ok? La primera tranquilamente podría ser un menú. Bien. Vuelvo. Y la tercera ya es todo funcionando. Esta tercera escena, ¿sí? Esta tercera entrega, perdón, dice, en esta tercera entrega deberás presentar un video mostrando el funcionamiento completo de tu videojuego, además del link al repositorio de GitHub en donde esté el código alojado, ¿sí? O de alguna manera enviarme tu proyecto completo, ¿ok? Pero esto ya todo funcionando. Y lo más probable es que a esto lo chequeemos en la mesa de examen, ¿sí? Recuerden que esta materia no es promocional, ¿sí? Esta materia solamente se puede regularizar. Entonces, nada, para quedar como regulares tienen que tener la primera y segunda entrega aprobada, ¿sí? Y esta tercera entrega es la que van a defender cuando estemos en esa, ¿ok? Cuando ustedes se inscriban en una mesa ordinaria y presenten y defiendan su proyecto, ¿sí?